Hola amigos, mi nombre es Araceli González y voy a explicar qué es una base de datos orientado a objetos. Primero, ¿qué es una base de datos orientado a objetos? Una base de datos orientado a objetos es un modelo de datos donde las entidades son clases, los elementos de datos son objetos y están diseñados para que se puedan integrar directamente con aplicaciones desarrolladas con lenguajes orientados a objetos. Un esquema para resumir eh, este tema es el esquema conceptual básico. Base de datos orientado a objetos. Primero, son modelos de base de datos. Las entidades son clases, los elementos de datos son objetos. Se integran con lenguajes orientados a objetos, simplifican la programación orientada a objetos, facilita la representación de información. Los conceptos básicos. Para conocer más acerca de este tema es necesario reconocer ciertos conceptos que se utilizan en la base de datos orientada a objetos. A continuación voy a definir algunos conceptos de clase, objeto, identidad de objetos, encapsulamiento, jerarquía de tipos y herencia y polimorfismo. Clase es un patrón o plantilla en la que se basan los objetos que son similares. Cuando un programa crea un objeto de una clase, proporciona datos para sus variables y el objeto puede utilizar los métodos que se han escrito para la clase. También es definida como una plantilla que contiene la definición de datos y métodos para los objetos instanciados por la clase. Tipos de clases. En los programas orientados a objetos hay tres tipos de clases. Clases de control, que gestionan el flujo de operación de un programa. Clases de entidad son las que se utilizan para crear objetos que manejan datos. Clases interfaces son las que manejan la entrada y la salida de información. Objeto. Entidades complejas provistos de datos, propiedades y atributos. Y comportamiento es la funcionalidad, programas o métodos. Corresponden a los objetos reales del mundo que nos rodea. Un ejemplo de un objeto serían los empleados que tienen nombre, también tienen ID. Identidad de objetos. La identidad es una propiedad de todo objeto que permite diferenciar a los demás objetos. Todo objeto se identifica por un identificador de objetos, el cual es único, y a través de este se puede invocar un objeto para realizar una operación. Encapsulamiento. Cada objeto está aislado del exterior en un módulo natural y la aplicación entera se reduce a una agregación de objetos. El aislamiento protege a los datos asociados a un objeto de su modificación por quien no tenga derecho a acceder a ellos, eliminando efectos secundarios e interacciones. Jerarquía de tipos. En los modelos de datos de una base de datos orientada a objetos se necesita un número limitado de clases. Algunas de estas clases se parecen entre sí. Para representar estas clases se define una especialización. Las especializaciones de una clase base son definidas como subclases o clases heredadas, las cuales heredan las características y métodos de la clase base. Polimorfismo. En general, las subclases heredan los métodos de sus superclases y los utilizan como si fueran suyos. No obstante, en algunas ocasiones no es posible escribir un método genérico que pueda ser usado por todas las subclases.
Un ejemplo sería la clase padre vehículo y las clases derivadas coche, moto y bus. Modelo de datos orientado a objetos. Es una extensión del paradigma de programación orientado a objetos. Los objetos de entidad que se utilizan en los programas orientados a objetos son análogos a las entidades que se utilizan en las bases de datos orientados a objetos puras, pero con una gran diferencia. Los objetos del programa desaparecen cuando el programa termina su ejecución, mientras que los objetos de la base de datos permanecen. A esto se le denomina persistencia. Relaciones. Las bases de datos relacionales representan las relaciones mediante las claves ajenas. No tienen estructuras de datos que formen parte de la base de datos, que representen estos enlaces entre tablas. Las relaciones se utilizan para hacer concatenaciones que son join de las tablas. Por el contrario, las bases de datos orientadas a objetos implementan sus relaciones, incluyendo en cada objeto los identificadores de los objetos con los que se relaciona. Sistema de gestión de bases de datos orientado a objetos. La información que administra una base de datos orientada a objetos se representa a través de objetos mediante objetos que es como los presentes en la programación orientada a objetos. Cuando se integran las características de una base de datos con las de un lenguaje de programación orientado a objetos, el resultado es un sistema gestor de bases de datos orientado a objetos. Y aquí acaba el tema. Gracias.